hamacas podridas en la arena. En poco tiempo, las playas quedaron desiertas y lentamente los barcos de pesca fueron llevados de vuelta a la orilla. Entonces, de repente, sin un presagio, sin nuestros sentidos advirtiéndonos que todo por lo que vivimos nunca sería lo mismo. El breve tiempo que aparecieron facilitó nuestro encanto tan abruptamente que el tiempo en sí mismo parecía no existir. Entonces, una sensación vacía de asombro y pena se hizo cargo. Sin embargo, no teníamos miedo. El miedo se manifiesta frente a lo inexplorado, lo desconocido, lo otro. En lugar de escapar, nos detuvimos y comenzamos a sentir un instinto dentro de nosotros, casi un flujo de conciencia primordial que nos llamó a la reunión. Los que vivían con sospechas al otro lado del muro hicieron lo que pudieron hacer mejor: tener miedo. Se prepararon para atacar, pero ellos no entendieron, no pudieron. Pero nosotros sí, porque lo que estaba sucediendo sobre nuestras caras era parte de nosotros. Esos ojos que nos miraban éramos nosotros mismos. Los primeros en entenderlo fueron los pequeños que se bañaron a la luz del cenote. Los niños, que no tienen tiempo para verse afectados por el vicio de la preconcepción, abrieron sus mentes a lo que sus antepasados tenían que decir, y cuando entendieron, su incomodidad se convirtió en éxtasis. El país estaba quieto. Los turistas que estaban subiendo a la pirámide habían dejado de escalar y no pudieron evitar respirar bajo un sol que parecía inclinarse ante lo irreconocible. A su vista, perdimos el uso de la palabra. Debajo de las cúpulas dejamos de rezar a los santos. Los emigrantes, exhaustos, cayeron al suelo, con la frente mirando hacia el cielo, hacia esos santuarios volcados que parecían reflejarse de nosotros como un espejo en el mundo. Desde las ciudades hasta los pueblos pequeños, un río de personas partió debajo de ellos después de su llamado. Nos sentimos indefensos, pero no era una sensación incómoda. Caminamos casi flotando en una sopa primordial de conocimiento infinito. En lugar de resistirnos a ese impulso, nos abandonamos a él. Una vez reunida, una sinfonía vocal rugiente hizo cosquillas en nuestra audición. Y fue entonces cuando también lo entendimos. Volvieron a tomar lo que era suyo. Nosotros. No fue un secuestro. ¿Cómo podemos ser secuestrados por nosotros mismos? Desde nuestra esencia que nos llama desde un tiempo y un espacio desconocido para nosotros. Desde una dimensión donde no hay límites que cruzar, dioses que orar o deseos que cumplir. Provienen de un limbo en el que la vida y la no vida se mezclan en un solo flujo, en el que somos el todo y la nada al mismo tiempo. Nos pidieron que eligiéramos. Vete o quédate. Nunca habíamos tenido mejor libertad. Quien tuvo que elegir, eligió. Los que se quedaron, olvidaron, regresando con la ilusión de que la existencia tiene un propósito último. Aquellos que cruzaron el umbral sabían que esto no era un escape, no un retorno a los que éramos, a nuestra verdadera conciencia, y abandonaron un cuerpo que solo habían tomado prestado. Cuando se fueron, todo volvió como antes, como si todo nunca hubiera sucedido. A medida que se abrían nuevos horizontes como ataúdes, volví la mirada hacia el mundo terminado. Desde la distancia, tú también parecías sonreírme.